Muy bien, muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy de manera sincrónica en este cierre de nuestro seminario Bibliotecas y Construcción de Ciudadanías que hemos agenciado en conjunto con la red de bibliotecas públicas del SENA y el Banco de la República aquí en Ipiales. Agradecemos hoy la maravillosa presencia, realmente nos complace muchísimo cerrar este seminario con Jamie Esperanza Hernández, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este seminario en el marco de la sexta temporada de Letras, la Feria Binacional del Libro aquí en Ipiales, que hemos dado o dejado una bonita franja para esta formación en temas de biblioteca y hemos tenido la posibilidad de conversar en estos días anteriores con la directora nacional de la Red de Bibliotecas del SENA, también con el director de la Biblioteca de la Universidad Javeriana. Y bueno, pues esta tarde estamos conversando con Jamie Esperanza Hernández, quien nos va a presentar pues, su conferencia Tendencias e Innovaciones en el campo de las bibliotecas y la lectura. Jamie, pues creo que no necesitas presentación, pero porque realmente Jamie pues es una mujer que considero yo, y tú lo dirás más adelante, Jamie pues ha dedicado su vida a gerenciar, a motivar, a activar, a acompañar todos los verbos posibles alrededor de los procesos de lectura, escritura y las bibliotecas, ¿sí? Ha sido asesora pues, del despacho del ministerio y gerente en el Plan Nacional de Lectura y Escritura, coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, asesora también del Grupo de Bibliotecas Públicas. Eh, bueno, directora que fuiste también, ¿no? De la Biblioteca General del Instituto Colombiano de Antropología, si no estoy mal, Jamie, y bueno, una gran experiencia, una gran formación, ahora pues vinculada con el CERLAL, pues que como quienes estamos en esta movida conocemos la importancia, la trascendencia para Latinoamérica de esta institución tan importante en procesos de lectura y escritura. Y pues estamos realmente orgullosos de tenerte aquí, con muchas ganas de escucharte. Bienvenida siempre al Banco de la República. Sabemos que nos has acompañado en muchas actividades alrededor del país y esta vez pues acá desde la frontera sur en Ipiales en el marco de este seminario de bibliotecas y construcción de ciudadanías, cerrando con esta conferencia. Entonces a todos y todas quienes están de manera sincrónica acompañándonos y a los que estarán de manera sincrónica posteriormente a través de nuestros contenidos en la página de YouTube de Banrep Cultural y podrán escuchar. Les damos un abrazo, un saludo. Gracias por acercarse hoy a este escenario, a este espacio. Y Jamie, bienvenida. Somos todos tuyos esta tarde de cierre de este seminario. Fernando, muy buenas tardes a ti, a tu equipo de trabajo, a todas las personas que están acompañándonos en esta tarde de hoy, viernes, que no es tan fácil una conferencia un viernes ya a puertas de un fin de semana, de manera que muchísimas gracias a todos por unirse a este espacio. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Yo, como siempre, admiradora del trabajo que hace el Banco de la República en las distintas regiones en donde tiene presencia, de manera que pues agradezco y valoro muchísimo esta oportunidad para poder compartir algunas reflexiones en el marco de toda esta programación tan interesante que has diseñado para el seminario. Y bueno, pues el día de hoy me has invitado a hablar de un tema que he venido trabajando desde hace un tiempo y que desde el CERLAL venimos también analizando un poco en la región iberoamericana, como Fernando lo mencionaba hace un momento. Yo soy bibliotecóloga de formación y pues he trabajado muchos años en distintos tipos de bibliotecas públicas, en la Red Nacional de Bibliotecas, gerenciando BibloRed, el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Cultura, luego el del Ministerio de Educación, y actualmente, digamos que ese trabajo que he hecho durante muchos años aquí en Colombia, lo hago de la misma manera, pero
hacia los países iberoamericanos, porque el CERLAL pues es un organismo de la UNESCO que lleva 50 años ya, el año pasado acabamos de cumplir 50 años, llevamos 50 años trabajando de la mano de los gobiernos, ministerios de educación, ministerios de cultura, en todo lo que tiene que ver con el fomento de las bibliotecas y el fomento de la lectura. Entonces, naturalmente nos corresponde y actuamos también, fungimos como un centro de pensamiento, como un observatorio regional que está de manera permanente revisando un poco como las nuevas tendencias y creo definitivamente y por eso cuando hablábamos con Fernando de esta posibilidad de poder abordar esta temática de las tendencias que hay actualmente en el campo de las bibliotecas y la lectura, creo que es un tema fundamental para el quehacer en torno a las bibliotecas para bibliotecarios, mediadores, docentes, promotores de lectura, porque definitivamente nuestro campo es un campo que cada vez tiene que ser más flexible y que es un campo dinámico, que está renovándose permanentemente. Entonces, lo que conocíamos hace, qué sé yo, 10, incluso 5 años como biblioteca, hoy en día puede que tenga otras connotaciones. ¿Sí? Nuestras perspectivas y la comprensión que tenemos de lo que es la lectura, de para qué sirve la lectura, la escritura, la oralidad y las bibliotecas, tiene que verse permanentemente actualizada e influenciada por todo lo que está pasando en el campo de la producción de la información y el conocimiento. De manera que voy a permitirme compartir una presentación que preparé para el día de hoy que pues me va a permitir un poco apoyar las reflexiones que quiero compartir con ustedes. No sé si la están viendo en este momento, solo quiero cerciorarme de que estén viéndola. Bueno, entonces, como les decía, he titulado la conferencia Tendencias e Innovaciones en el campo de las bibliotecas y la lectura. Y lo primero a lo que quisiera referirme es a que el futuro, en términos de la lectura, la promoción de lectura, los formatos, los lectores y esas prácticas en torno a la lectura, la escritura y la oralidad, el futuro es hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que todas esas tendencias y todos esos fenómenos que están apareciendo en la vida de los usuarios de las bibliotecas, en nuestros lectores, son tendencias que están cada vez más permeando la vida cotidiana, las prácticas de relacionamiento con la información, la forma en que accedemos al conocimiento. Entonces, cuando estamos gerenciando, direccionando un proyecto cultural o un proyecto educativo que tiene como parte de su misionalidad promover la lectura sin importar el contexto en el que nos estemos desenvolviendo, es muy importante tener en cuenta que hay una serie de cambios que nos tienen que indicar cosas muy importantes para poder perfilar y fortalecer cada vez más nuestra propuesta de valor desde nuestras bibliotecas, sean públicas, bibliotecas comunitarias, centros culturales, corporaciones, instituciones educativas a través de las bibliotecas escolares. Tenemos que ser muy oportunos, no solamente en el enfoque, sino también en el lenguaje que usamos, en la pertinencia de nuestras propuestas, en consonancia un poco con esos cambios y esas transformaciones. Entonces, todos sabemos que la pandemia llegó y transformó muchísimas cosas, ¿cierto? Profundizó muchas de las desigualdades que históricamente hemos venido viviendo, pero también abrió unos nuevos campos de oportunidad que como gestores de la información y el conocimiento tenemos que saber aprovechar muy bien. Entonces, aquí en la pantalla ustedes pueden ver algunas cifras que tienen que ver con lo que ha pasado en lo que tiene que ver con la práctica de lectura, con la publicación de libros, con la lectura digital en estos últimos 2 años. Y nos situamos en estos últimos 2 años porque no es lo mismo hablar de las tendencias hace 3 años, antes de que tuviéramos la pandemia, a hablarlo hoy, cuando la pandemia nos volcó a ser muy creativos, muy recursivos y a poder darle un mejor uso a muchos de los recursos que desde hace años hemos tenido allí en nuestros entornos, pero que habíamos aplazado también esa decisión de poder usarlos y aprovecharlos en beneficio de nuestras propuestas. Entonces, hay un primer dato que tiene que ver, por ejemplo, con la publicación de contenidos en formato digital, es decir, el tema de lo digital. En América Latina hubo un incremento de un año, del 2019 a 2020, del 47%.
en lo que tiene que ver con publicación de títulos en formato digital. ¿Esto qué nos indica? Que hoy en día hay muchas más posibilidades de encontrar buenos contenidos y muchos más recursos en el mundo digital, muchas más bibliotecas digitales, por ejemplo, que fue uno de los temas que tuvo un crecimiento muy importante en la pandemia. Varios países iberoamericanos que habían aplazado la decisión de digitalizar, de crear una biblioteca digital, de desarrollar servicios offline, por ejemplo, dieron ese paso y lo dieron no porque lo hubieran planeado o lo tuvieran dentro de sus planes de acción, sino porque la pandemia los obligó y como que o lo hacían o se quedaban por fuera y no podían seguir atendiendo a sus usuarios. Entonces, hay una gran diversidad. En algunos casos se llaman portal digital, biblioteca virtual, biblioteca digital, colecciones digitales, con una gran diversidad de enfoques, de denominaciones y de alcances. Pero lo cierto es que hoy nuestra región iberoamericana, entre esa región, nuestro país, Colombia, tiene muchos más contenidos dispuestos en el entorno digital y eso es una enorme posibilidad porque sabemos que hay muchas bibliotecas, sobre todo comunitarias o algunas bibliotecas que no cuentan con suficiente presupuesto, en las cuales los libros que tenía la biblioteca ya se los leyeron. Todos los niños, la comunidad ya conoce todo el acervo de la biblioteca. Entonces, claro, cuando se nos agotan los recursos físicos, tenemos esa posibilidad de poder acudir al entorno digital. Por poner solo un ejemplo, si ustedes entran en este momento desde su celular, quienes están allí en el Banco de la República escuchándome presencialmente o quienes están virtualmente, si ustedes entran en su celular al portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional, se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de contenidos valiosísimos de acceso gratuito, colecciones de literatura con una inmensa riqueza, un poco diversidad en contenidos que ustedes pueden consultar y que pueden usar perfectamente y que pueden recomendar a sus usuarios y a sus lectores. Entonces, el hecho de que se haya incrementado es una realidad en el campo de la lectura que nos abre nuevas puertas. Otro tema es, se lee con los oídos. Eso quiere decir que a nivel global, la descarga de audiolibros también creció entre el 2019 y el 2020, de acuerdo con la Asociación Norteamericana de Editores, un 16.5%. Y esto es muy importante también, o sea, fíjense que aquí de lo que estamos hablando es de que se aumentan y se diversifican las posibilidades para acceder a la lectura. Estamos hablando de contenidos digitales, ya no nos tenemos que limitar a los contenidos que tenemos en nuestras bibliotecas y estamos hablando también de la posibilidad de acudir a los audiolibros, que a veces se cree que los audiolibros solamente o en su mayoría son consultados por personas que tienen dificultades sensoriales, discapacidad sensorial y no, a muchas personas les encanta pedir prestados audiolibros porque los pueden poner mientras hacen alguna otra cosa, mientras conducen, mientras trabajan, mientras van en el transporte público, entonces es una inmensa posibilidad que también tenemos allí que tener en cuenta. Otro de los factores que generó un crecimiento exponencial durante la pandemia fue justamente la lectura digital. Naturalmente, a mayor contenido digital, a mayores recursos dispuestos en la red, pues por supuesto mayores niveles de lectura ahora a través de la lectura digital. Libranda, por ejemplo, habla de que en España la lectura de libros digitales creció un 37% a nivel global. Entonces, ojo porque sí hay un cambio, o sea, y es correspondiente con el mayor número de libros, mayor número de lectores. Bueno, lo otro es el tema de que las principales o el principal medio o canal de acceso al libro digital son plataformas internacionales, ¿sí? Entonces, del año 2021 hubo un incremento también del 78% en lo que tiene que ver con lectura. Entonces, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, plataformas como Odilo, que cada vez más están siendo usadas y adquiridas por muchos sistemas bibliotecarios para poder tener allí un repositorio de contenidos digitales importante. Eso en términos de los soportes, en términos de la publicación de contenidos digitales. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con nuestros lectores? Y ojo aquí porque es muy importante que tengamos en cuenta. Yo decía hace poco, bueno, hace poco no, ayer en un conversatorio que tuvimos aquí con la Secretaría de Educación de Bogotá, analizando un poco todo este tipo de cosas que estamos viviendo un momento en el que es muy importante
humanizar las políticas de lectura, humanizar los servicios y las propuestas de las bibliotecas. Y eso quiere decir que cada vez más pasemos de trabajar, que la materia prima de nuestro trabajo no es solamente las colecciones, sino los usuarios, los lectores, la vida de las personas, los comportamientos, los intereses, las necesidades y las expectativas de las personas. Entonces, aquí hay varios datos que es muy importante que tengamos en cuenta. El primero de ellos es que es un hecho que los jóvenes que tienen hoy en día menos de 18 años, esos jóvenes con los que nosotros trabajamos, son la primera generación que ha conocido desde su infancia un universo absolutamente mediático, totalmente diversificado, atravesado por internet, por las redes sociales, por los videojuegos, por el MP3, por el iPod, por el TikTok, por el Instagram, todo este tipo de herramientas, ¿cierto? Y recursos que lo que hacen es aumentar las posibilidades para la interacción, para la información, para la comunicación, para el diálogo, para la creación también. Entonces, los chicos con los que nosotros trabajamos hoy en día no conocieron el mundo sin Internet. Nosotros, los de mi generación, sí sabemos cómo era antes de que existieran celulares, Viper, iPods, ¿cierto? Antes de que existiera Internet, ¿de quién dependíamos? Del bibliotecario, del maestro, de ir a comprar el libro. Ahora, ¿qué hacemos cuando necesitamos una consulta, tenemos una tarea o una inquietud? Cuando alguien, si yo digo en este momento un término que de pronto es desconocido para ustedes, ¿ustedes qué hacen? ¿Les puede generar inquietud? Y dicen, venga a ver, voy a googlear y voy a mirar qué es esto que Jamie está diciendo, a qué se refiere con esa expresión. Entonces, ahora el acceso al conocimiento está a un clic de distancia. Antes era distinto, antes no teníamos internet como esa gran posibilidad de acceder a la información, que es una gran posibilidad que implica también una gran cantidad de riesgos que es necesario también controlar y ahorita ya voy a ir para abordar ese tema. Hay entonces nuevas formas, nuevas prácticas sociales y nuevas relaciones de las personas con la información y con los múltiples medios y canales por donde la información circulan. Y eso hace entonces que nos enfrentemos a unos usuarios mucho más activos que no son solo consumidores de información, que son portadores de historias, portadores de conocimiento, que cada uno tiene una trayectoria y una forma distinta de aprender, ¿cierto? Por eso empiezan a surgir cosas como, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo y otra serie de cosas. Entonces, los chicos hoy en día, y lo dice la misma UNICEF, este documento que ven ustedes en la pantalla, les recomiendo muy especialmente, así como está, lo pueden encontrar y lo pueden descargar en full texto. Participación infantil en los centros escolares que habla justamente de eso, de que la participación de las personas no se da solamente cuando se alcanza la mayoría de edad y no se da solamente a través del voto. La participación se da incluso desde la primera infancia, ¿sí? Y es la escuela justamente ese lugar por excelencia en donde tienen lugar los aprendizajes, en donde se configuran las ideas, se gestan las nociones sobre el mundo y empieza uno a entender y a ir acercándose a todos esos desafíos de orden social, económico, ambiental, científico y cultural que hacen que incluso desde la escuela nosotros tengamos que pensar, y cuando digo la escuela es la biblioteca escolar, nuestros hijos a quienes acompañamos en su proceso educativo desde el hogar, ¿sí? Hablo de la escuela como un término genérico, pero es un lugar que al ser el lugar en donde se gestan esas nociones sobre el mundo, es un lugar también que nos llama a acompañar esos procesos y a entender que cada vez más estamos enfrentándonos a personas que deben estar informadas adecuadamente, que requieren formar un pensamiento crítico, ¿cierto? Desarrollar una capacidad de pensamiento crítico y analítico, que puedan ser autónomas frente a la toma de decisiones en el entorno escolar y fuera del entorno escolar, ¿sí? Entonces, la UNICEF, por ejemplo, habla de la necesidad de formar lectores que puedan ejercer sus derechos, vuelvo y digo, dentro y fuera de la escuela, o como dice Silvia Castrellón, que puedan ejercer su ciudadanía dentro y fuera de la escuela. Y para eso entonces tenemos que tener muy en cuenta que cuando hablamos de formar lectores para ejercer sus derechos, ¿son derechos a qué?
Derechos en primer lugar a ser informados, ¿sí? Eso quiere decir que los niños, las niñas y los adolescentes deben y tienen todo el derecho de recibir información sobre los temas que les competen, sobre temas que les interesan. Es decir, los niños no deben mantenerse al margen de procesos, de decisiones y de asuntos que pueden impactar de una u otra forma su vida escolar, su vida familiar, su entorno social, etcétera. Así como tienen derecho a ser informados, tienen derechos también a ser, a emitir opiniones, ¿no? Entonces, claro, ellos pueden recibir una información y pueden interlocutar con el otro. Los niños son interlocutores válidos que tienen que ser escuchados. Entonces nosotros, cada cosa que hacemos en las bibliotecas, en los programas de lectura, tiene que tener en cuenta que son interlocutores válidos y que hay temas que les interesan incluso desde muy pequeñitos. Entonces tienen derecho además a ser escuchados, a expresar sus opiniones y a tener incidencia en las decisiones, en decisiones que los involucran a ellos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, claro, como estamos enfrentándonos a una niñez y a una juventud que la misma UNICEF dice desde la escuela es un sujeto de derechos, ¿sí? Desde que nace y tiene derecho a la libre expresión, tiene derecho a la educación y el cumplimiento y el recibir protección a sus derechos humanos y garantía para el ejercicio de sus derechos humanos, pues implica que se reconozca como una persona que está inmersa en un contexto, perdón, que tiene una gran cantidad de transformaciones que les están llenando su cabecita de información y que es muy importante que los mediadores, los bibliotecarios, los gestores educativos y culturales las conozcamos y las tengamos en cuentas. Yo sé, por conocimiento de verdad, lo digo, en este país y en otros países, hay bibliotecarios que desconocen muchos de estos conceptos que estamos viendo en la pantalla. O sea, ¿cómo puedo yo dirigir una entidad educativa o cultural, llámese biblioteca pública, biblioteca escolar, fundación, biblioteca comunitaria, como se llame, si ni siquiera estoy familiarizada con temas como los que están viendo ustedes en la pantalla en este momento, que hacen parte de la vida cotidiana de mis usuarios, ¿sí? O sea, los chicos hoy en día aprenden jugando. Entonces ya no se habla, se habla de la gamificación y de técnicas y metodologías de gamificación que permitan una mejor comprensión y unos mejores aprendizajes y estas tendencias de gamificación, por ejemplo, están atravesando las propuestas pedagógicas en la escuela y deben también desde el ámbito de las bibliotecas y de la cultura ser incorporadas, porque son tendencias que han llegado para quedarse, entonces no podemos nosotros hacerlas a un lado, sino que si sabemos que son asuntos con los cuales nuestros niños y nuestros jóvenes se familiarizan más fácilmente, aprenden más fácilmente, pues tenemos que al menos ir y buscar en internet, conseguir la fuente real, confiable y entender qué es esta cosa. ¿Cómo aplico yo el Big Data en mi centro de documentación? ¿Cómo aplico la gamificación en mi propuesta cultural? ¿Cómo lo de la inteligencia artificial, cómo puedo aprovecharlo y qué me indica eso en mi espacio y en mi entorno? La ciencia abierta, ¿qué quiere decir eso? Ahorita les voy a poner algunos ejemplos relacionados con esto para que entendamos un poco mejor. Entonces, claro, hoy en día, ante toda esta gran cantidad de tendencias, de recursos, y de situaciones y hechos reales que están atravesando la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes, pues empiezan a surgir una gran cantidad de desafíos que tenemos que asumir para que realmente todas las personas con quienes nosotros trabajamos puedan tener una participación efectiva en eso que denominamos las sociedades de la información y el conocimiento. Y ojo, porque en esas sociedades de la información y el conocimiento en las que estamos hoy en día inmersos, alfabetizar ya no se trata solamente de enseñar a leer y escribir, ¿sí? No es solamente eso. Alfabetizar quiere decir alfabetizar en alfabetización digital, alfabetización informacional, una gran cantidad de multialfabetizaciones, ¿cierto?, que permitan a nuestros usuarios no solamente decodificar y enfrentarse al texto impreso, sino desenvolverse de manera eficiente, pertinente, segura en el entorno mediático, ¿sí?
que puedan poder tener un dominio de esa multiplicidad de soportes, formatos, lenguajes, prácticas, que podamos desde las bibliotecas y desde los centros educativos y culturales en los que trabajamos, poder generar propuestas que realmente tengan en cuenta esa diversidad de perfiles y de identidades y esas nuevas dinámicas de comunicación y de relacionamiento, porque si nosotros tenemos una visión amplia y una noción amplia de lo que hoy en día requieren nuestros usuarios como, digamos, como usuarios de la información y el conocimiento, desde lo que a nosotros nos corresponde, que es el campo de la información, el conocimiento y la lectura, pues vamos a lograr formar personas que desde su niñez sean autónomas y puedan desenvolverse como ciudadanos globales del mundo. No obstante, esas múltiples alfabetizaciones que son tan necesarias para leer el mundo de hoy y actuar en él, también son tendencias y son llamados que nos señalan también caminos en los que tenemos que intervenir de manera muy sistemática, responsable, porque resulta que el hecho de que nuestros niños y jóvenes desde tan pequeños, desde tan temprana edad, estén expuestos a todo tipo de información, a información que reciben en la ruta en la que se van para el colegio, en el parque, en la plaza del municipio, cuando salen por la noche con sus amigos, cuando entran a TikTok, cuando entran a Internet, cuando entran a Google y de pronto buscaban una cosa y se encuentran otra. Hay, hay una cantidad de riesgos que se corren también en ese mundo virtual. Por eso es tan necesario que pensemos en esas múltiples alfabetizaciones y tengamos en cuenta que tenemos que acompañar muy bien porque las redes sociales se han convertido hoy en día en la principal fuente de información para muchas personas, pero no fueron creadas para eso. Yo les ponía el ejemplo, si yo digo algo que de pronto es un poco desconocido para ustedes, ustedes van a ir a internet y lo buscan, ¿cierto? Entonces ahí están tomando una decisión de tomar y acoger una perspectiva, un aporte frente a algún término o algo a partir de lo que encuentran en internet y muchas veces, además, de que la única fuente es Internet, resulta que nos quedamos con el primer resultado que nos salen de no sé cuántos millones de páginas que nos pueden hablar de un tema u otro. Y resulta que a veces, muchas veces, el primero es Wikipedia. Y Wikipedia, si bien tiene contenidos muy valiosos y es un invento maravilloso, también tiene mucha información que no es la más confiable. Entonces, todas esas, o hay información muy desactualizada. Yo sé que ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando porque muchas veces se deben haber enfrentado a esto. Entonces, las redes sociales se caracterizan por manejar información muy fragmentada, ¿sí? Por ser información que suele ser muy emocional y exagerada, ¿cierto? Entonces, hay redes sociales como por ejemplo Twitter, que son redes absolutamente emocionales. Los que me están escuchando y que son usuarios de Twitter, como yo que soy muy usuaria de Twitter, se darán cuenta que Twitter es una red absolutamente emocional, es un opinadero público. Entonces toda la gente opina y opina, entonces hoy dicen una cosa, mañana el influencer dijo otra, entonces ya cambian de opinión, están enfrentándose con el otro, aún en temas que pueden ser absolutamente complejos. La información y la toma de decisiones se basa en ese tipo de situaciones, en información poco racional, debates muy emocionales, trozos de información, información absolutamente muy fragmentada. Entonces, ustedes habrán visto incluso que las redes sociales se han convertido en un espacio para debatir temas públicos de gran trascendencia. ¿Sí? Así como hay temas que son muy poco importantes o banales, como lo digo ahí en la página, en la diapositiva, perdón, también hay temas de gran trascendencia, trascendencia política, religiosa, cultural, social, medioambiental, que se comparten en las redes sociales. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta. De hecho, las redes sociales de verdad que han generado y han suscitado grandes movimientos y grandes manifestaciones sobre asuntos de carácter político, social muy delicados. Entonces es muy importante que centremos hoy en día más que nunca, y esto fue un tema que acentuó y que profundizó tremendamente la pandemia, hoy en día más que nunca estamos llamados a esa formación de lectores y de usuarios responsables con la información, porque definitivamente hoy en día el uso responsable en la información puede salvar vidas y transformar las sociedades. Si no, miren algunos de los ejemplos que tengo en este momento en la pantalla.
Por ejemplo, todas las protestas en torno al tema del COVID, las vacunas, ¿cierto? El movimiento antivacuna que se suscitó durante la pandemia en España y la desinformación causó muchas muertes a nivel global por información inadecuada, información falsa relacionada con las vacunas, ¿cierto? Estas son imágenes, por ejemplo, de la primavera árabe también, que fue un movimiento promovido fundamentalmente en redes sociales, todo lo que pasó con Cambridge Analytics, por ejemplo, en relación con la incidencia que tuvieron las redes sociales en determinar temas de elecciones populares y demás, entonces son temas bastante complejos que hay que tener en cuenta. Entonces, todas esas tendencias y todas esas transformaciones, por supuesto que impactan nuestras bibliotecas, entonces hay que hablar también de cómo se ha dado esa evolución y esas transformaciones en las bibliotecas. Entonces, allí las flechitas que ven en la pantalla muestran un poco cómo hemos venido migrando de esos servicios tradicionales, los servicios básicos, ¿cierto? El préstamo externo, la hora del cuento, las fotocopias, las bibliografías, el préstamo en sala, la inducción, cómo eso ha ido transformándose y ha ido migrando hacia servicios innovadores relacionados con las bibliotecas digitales, los repositorios, temas de vigilancia tecnológica, conceptos como por ejemplo la biblioteca vista como laboratorio de co-creación, de producción de contenidos, todo el tema del aprendizaje multimodal. Entonces, claro, hay una resignificación en las prácticas, en los soportes y también en los espacios de las bibliotecas, pasando de ser esos lugares como estáticos, fríos, que se hicieron hace 10 años y siguen exactamente iguales, a espacios híbridos, ¿sí? Que por supuesto trabajan con su principal insumo, las necesidades de información de las personas y la información, la lectura, ¿cierto? El conocimiento, pero convirtiéndose como en una especie de laboratorio en el que ya no es el bibliotecario el único que tiene el conocimiento, sino que todos somos portadores de conocimiento y podemos trabajar en procesos colaborativos para crear soluciones a las necesidades de las personas y del entorno. Entonces, esas transformaciones impactan los espacios, pero impactan también el concepto de las bibliotecas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información en el siglo XXI, esa multiplicidad de formatos, cómo cada vez más estamos hablando de la necesidad de manejar la información para contribuir al libre acceso y con ello a la democratización del conocimiento, el poder tener un ejercicio pleno, ¿cierto?, de la ciudadanía, los cambios en la producción científica y de conocimiento a los que me referí iniciando la presentación a manera de ejemplo, esa evolución y transformaciones en el concepto de las bibliotecas que cada vez son más vistos como espacios de aprendizaje colectivo, como espacios de encuentro, como laboratorios, como incubadoras de proyectos, ¿cierto? Y esos nuevos modos y nuevos procesos de aprendizaje. Entonces, hoy en día las personas aprenden mucho más a través de cultura colaborativa, de lecturas multimodales, de aprendizajes mixtos. Hablamos, por ejemplo, de que la formación ya no es solamente durante el ciclo académico, durante la etapa de educación formal, ¿cierto? Desde la primera infancia hasta que los niños y los jóvenes culminan sus estudios de secundaria, sino que el aprendizaje es permanente y a lo largo de la vida, en cada espacio, en cada momento de nuestra vida en donde estamos aprendiendo, estamos recibiendo información, recibiendo conocimiento que es muy útil para cualquier espacio, para cualquier, digamos, esfera de la vida social y de la vida personal. Por ejemplo, y esto es un ejemplo, es una muestra clarísima de cómo se han ampliado las nociones sobre la biblioteca. Si hacemos una mirada, por ejemplo, a lo que dice el manifiesto de la UNESCO y de la IFLA del año 99 frente a lo que es la biblioteca escolar versus lo que dijo recientemente la IFLA con motivo de su 25º aniversario, pues vamos a ver cómo se amplía inmensamente esa noción de biblioteca, ¿no? Una primera instancia, hace algunos años, estaba centrada en prestar apoyo a los alumnos, a los estudiantes para adquirir y aplicar capacidades para utilizar y evaluar la información. Y en la segunda ya estamos hablando de la posibilidad de que las bibliotecas amplíen los horizontes, les generen una visión muy amplia del mundo, ¿cierto? Que permiten que cada persona alcance su máximo potencial, o sea, una definición que cada día está siendo más dinámica y se va ampliando
con cosas como, por ejemplo, los informes de tendencias que hace la IFLA. Este informe también se los recomiendo, es clave, lo encuentran ustedes en internet, búsquenlo así, informe de tendencias en bibliotecas de la IFLA año 2021. Allí cada una de estas cositas y otras más, aquí están solamente algunas señaladas. Ustedes pueden abrir, desdoblarlas y entender lo que quiere decir el auge de las competencias blandas, el tema de la diversidad, los temas analógicos, el tema de ajuste de cuentas con el medio ambiente, la movilidad de la población, el regreso a los espacios físicos, la virtualidad. Entonces, todas estas tendencias tenemos que tener en cuenta porque estas tendencias cambian notoriamente la forma de ser de nuestras bibliotecas, el lenguaje que usamos. Por ejemplo, ustedes ven acá estos espacios, el que está arriba, por ejemplo, espacios en los que es posible que convivan el juego con las colecciones, en los que hay espacios flexibles, alegres, en los que ya no es necesario estar absolutamente todos en unas mesas hexagonales allí en silencio, sino que las mesas se adaptan. Miren, aquí hay algunos ejemplos de algunas de las tendencias en el campo de las bibliotecas y de los espacios, unidades de información, los Learning Commons, por ejemplo, que seguramente ustedes han escuchado, los Bibliolabs que nacieron aquí en Colombia, en Medellín, y que están muy centrados en el tema de la tecnología y la inclusión de computadores, los makerspace o famosas bibliotecas de las cosas, en las que una biblioteca ya no es solamente la que tiene libros impresos, sino la que ofrece una gran cantidad de recursos y funciona como una especie de laboratorio de creación en donde el conocimiento a través de Internet, a través de bases de datos, a través de recursos digitales, el conocimiento impreso, está allí a la mano con una cantidad de herramientas y de recursos técnicos, tecnológicos de distinto orden que permiten realmente aprovechar ese potencial creativo de las personas y esos conocimientos en función de procesos de innovación y desarrollo, por ejemplo. Esta imagen que está en pantalla quiero que la observen especialmente, la detallen y se den cuenta un poco qué características tiene. Parece una sala de lectura normal en la que hay computadores, en la que hay personas que pueden estar usando su computador o personas que pueden estar simplemente leyendo, como lo ven acá, pero hay algo bien particular en esta disposición y es que si se fijan, estas mesas y estas sillas todas tienen rodachines, ¿sí? De manera que se puede acondicionar el espacio, porque si un día llega a la biblioteca pública, una institución educativa con sus niños y lo que quieren hacer no es un trabajo por grupo, sino un trabajo en círculo con todas las personas, entonces esto permite que haya una flexibilidad y que incluso los espacios de la biblioteca también se adapten. Hoy en día incluso podemos concebir como biblioteca no solamente esa biblioteca que está allí en un centro cultural, en un espacio físico determinado, sino un juego, digamos, un conjunto de recursos de distinta índole que se pueden acondicionar y armar en cualquier lugar, es decir, bibliotecas portátiles como esta que les voy a mostrar un videito aquí rápidamente, que es del proyecto Ideas Box de Bibliotecarios Sin Fronteras. Bueno, entonces como ven ustedes, esta es una biblioteca
que tiene recursos digitales, títeres de dedito, libros de literatura, tablets, una gran cantidad de recursos que se puede abrir y armar en 18 minutos en la plaza del pueblo, en el en el patio del colegio, en un espacio donde vayamos a una zona rural. Entonces son ideas y son iniciativas, no tiene que ser necesariamente en este formato, pero son iniciativas también que hablan de una biblioteca y que biblioteca entonces es un concepto dinámico que puede ser también en tanto sus usuarios. Por ejemplo, repensar también quiere decir repensar en el concepto tradicional de biblioteca en lo que tiene que ver con las bibliotecas humanas, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado esto, los invito a que lo consulten, personas como una experiencia que conozco del Centro Cultural La Canoa Literaria en Cartagena, que trabaja en contextos étnicos en los que la oralidad y el tema de la memoria, por ejemplo, cobran una importancia y una relevancia bien particular por ese contexto. Un proyecto como las bibliotecas humanas sería una cosa maravillosa para realizar, en donde cada libro humano o cada persona, como estas que ven ustedes en la pantalla, es un libro en sí mismo, ¿sí? Entonces, acá estos son textos que saqué textual, literalmente de la página de Human Library, que dicen que cada libro humano de nuestra estantería representa un grupo de nuestra sociedad que a menudo está sujeto a prejuicios, estigmatización o discriminación debido a su estilo de vida, diagnóstico, creencias o discapacidades. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, aquí hay personas que tienen temas relacionados con la neurodiversidad, problemas de alcoholismo, temas relacionados con el autismo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el poder entrar en contacto directo, no con un libro que te habla y te explica qué es el autismo o qué implicaciones tiene el ser alcohólico, ¿cierto? Sino poder mirar a los ojos a una persona que habla desde su testimonio real de lo que eso significa. Eso da un valor inmenso y ayuda también a romper estereotipos, a que no haya tanta estigmatización, a fortalecer los niveles de convivencia comunitaria, ¿cierto? Mayor respeto por la diversidad. Entonces, esta es otra forma de ser biblioteca. Hemos hablado de bibliotecas modernas, bibliotecas tradicionales, bibliotecas portátiles, bibliotecas humanas o, por ejemplo, de bibliotecas que están muy caracterizadas por temas innovadores como esta biblioteca que es la Branch Library de Texas, que es una biblioteca que creó en su espacio físico un espacio destinado a un maker space y en ese maker tenía impresoras 3D. Ella es Caitlin, cuya madre frecuentaba permanentemente la Branch Library y que es una biblioteca que además de tener el Makerspace y además de tener la impresora 3D estableció un convenio de ciencia abierta. No sé si se acuerdan que en las tendencias hablamos de ciencia abierta. Entonces, ciencia abierta ¿para qué? Para que todas las personas puedan tener, por ejemplo, a datos como los que tuvo la mamá de Caitlin, que pudo consultar en la biblioteca cómo construir una mano e imprimirla en una impresora 3D. Entonces ahí está Caitlin, cogida de la mano de su hermanita, saliendo de la biblioteca con con la manito impresa en la impresora 3D que su madre le hizo en la Biblioteca Pública de Texas. Entonces es un caso en el que hablamos de innovar, hablamos de tecnología, pero para mejorar la calidad de vida de las personas. Otros casos, como por ejemplo el de la Biblioteca Cancuaca en Colombia, que es la biblioteca que está ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, una biblioteca nominada al premio IFLA para las bibliotecas verde, que está muy centrada en el tema de la oralidad y muy en función del territorio y de las prácticas tradicionales de esa comunidad. La Biblioteca de la Creatividad, por ejemplo, que es una biblioteca hecha en un contexto completamente rural. Ustedes ven aquí unos chicos con se me olvidó ahora el nombre de lo que uno se pone en la cabeza cuando va a cocinar, pero sé que me entienden. Lo que estos chicos que están haciendo acá, estos niños son usuarios de la biblioteca y esos niños ayudaron con sus propias manos a construir la biblioteca. Y lo que ellos están haciendo acá es generando mermeladas de fresa, de cerezas con productos que cultivan en las huertas que ellos mismos sembraron
en la biblioteca, en los alrededores de la biblioteca y que venden como proyecto productivo y con eso están ayudando a conseguir recursos para pagarse la universidad de estos niños. Entonces es muy importante que todas esas iniciativas las tengamos en cuenta y que veamos que la información tiene un valor muy importante en función de las necesidades de las personas y de nuestras comunidades. Ya para ir cerrando entonces mi conferencia, quiero contarles que desde el CERLAL desarrollamos un proceso de orden estratégico que lideró el CERLAL el año pasado, en el que participaron más de 5.600 bibliotecarios de toda la región, de todos los 21 países iberoamericanos, y que nos permitió crear y proponer una nueva agenda de prioridades para el desarrollo bibliotecario y el fomento de la lectura en Iberoamérica. Los invito a que por favor ingresen a www.cerlalc con lc al final.org, que es la página web institucional en donde podrán encontrar ustedes esta agenda, la podrán descargar y allí van a poder darse cuenta de todo el proceso y conocer esas prioridades. ¿Qué es lo que hace este documento y por qué quiero invitarlos especialmente en esta conferencia a que lo consulten? Porque esta agenda partió de las problemáticas que hay en las bibliotecas, en los entornos comunitarios de las bibliotecas de los países iberoamericanos y a través de un proceso de sistematización, análisis semántico y todo lo demás, identificó 10 prioridades que en los próximos 10 años deberían orientar el quehacer de bibliotecarios y gestores educativos y culturales en la región. Esa agenda fue producto de un proceso amplio de diálogo regional que partió de un evento académico, luego una encuesta bibliotecaria, luego todo un proceso de diálogo y construcción participativa y de trabajo con Red Planes, que es la Red Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura. Aquí ustedes ven algunas imágenes, por ejemplo, los países, 18 países de la región, que participaron en espacios de construcción colaborativa a través de la metodología de Design Thinking for Libraries de la IFLA, coordinadores de los sistemas nacionales de bibliotecas de la región, los responsables de políticas y planes nacionales de lectura, asociaciones de bibliotecas, por ejemplo, que participaron también. Aquí en Colombia la Asociación Colombiana de Bibliotecas, la Red Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación, varias redes de bibliotecas que se sumaron aquí en este proceso, especialistas de distintos países de la región que obviamente nos llevaron a ir construyendo diferentes mapas, diferentes análisis semánticos. Ustedes ven aquí en estas nubes de palabras algunos términos que empiezan a aparecer ya con mayor énfasis y a partir de eso lo que hicimos fue identificar qué elementos aparecieron de manera recurrente en esas 4 etapas que les acabo de mostrar para identificar las 10 prioridades. Aquí, a manera de ejemplo, en la pantalla ustedes están viendo solamente la prioridad 1 y la prioridad 2. Pero como les decía, los invito a que vayan a la página web, consulten el detalle de esta agenda y examinen una a una esas prioridades. Es producto del trabajo de más de 5.600 personas de la región que dicen a donde tenemos que ir en adelante es en esta prioridad, en esta otra y así cada una de las 10 prioridades. De manera que con esto quisiera cerrar mi intervención, no sin antes pues agradecerles a todos ustedes por su atención y por la invitación nuevamente a Fernando y al Banco de la República. Espero pues que estas reflexiones hayan resultado de interés para todos ustedes. Muchas gracias. No, a ti, Jamie, muchísimas gracias por acá. La gente pues ha dado un aplauso, muchas gracias, te lo reitero porque como estamos aquí y hay público presencial, muchísimas gracias, hay un agradecimiento por este espacio, por estas ideas que nos has compartido. Por acá hay una pregunta, ¿sí? Hay personas que están participando, que pertenecen pues a la red, ¿no? Nacional de Bibliotecas también. Tenemos de bibliotecas de escuelas rurales, tenemos gente también que está sumado a este tema de las bibliotecas itinerantes. Bueno, en fin, todas estas estrategias para llegar a los lugares más apartados del país, ¿no? Y hay una pregunta con la que de la que quisiéramos conversar y es, eh, y nos mostrabas tú varias experiencias, ¿no? Y unas asociadas al tema rural. La pregunta va en este sentido, ¿no? Es decir, la,
cómo desde el trabajo que tú estás desarrollando, desde tu experiencia, este tema de las nuevas tendencias, la innovación, nos puede servir en estos contextos rurales diversos del país. Bueno, acá en el sur, pues yo sé que tú tienes un panorama muy amplio de lo que es el país. Acá, pues las ruralidades en general en Colombia hay ruralidades dispersas, muy amplias, ¿no? Mm, ¿Cómo, cómo tú ves este tema del cierre de brechas, ¿no? El cierre de brechas entre el urbano y lo rural, el acceso a la cultura, cómo desde la innovación, desde estas nuevas tendencias, podemos llegar a esos lugares súper apartados y empezar ese camino de cerrar brechas y como lo decía en el punto 2 que tú nos mostrabas al final, que es una tarea que vamos creo que a desarrollar, de revisar, ¿no? Esos puntos en los que tenemos que trabajar o esa propuesta. El segundo me parecía muy valioso porque de fondo está la democratización de la cultura, ujú, que es que ujú, la cultura es para todos y todas. El problema es que eso no es así, ¿cierto? Y ujú. estamos, los que estamos en esto, queremos, le apostamos el corazón, la vida para que ojalá todos y aquellas personas que no han podido por distintas razones acceder a la cultura puedan hacerlo, puedan conectarse. Y cuando digo acceder a la cultura es, bueno, a una forma, ¿no? Porque en sus espacios, en sus territorios hay una riqueza cultural enorme, ¿no? Pero estamos hablando pues de esto, ¿no? De medios, del libro como objeto incluso, de un computador, bueno, todas estas cosas. Entonces, la pregunta va en el sentido de esto, de las nuevas tendencias, la innovación, cómo puede aportar a ese cierre de brechas. Vale, Fernando, a ver, yo quisiera empezar diciendo que lo primero que hay que tener en cuenta es esa segunda prioridad a la que tú haces referencia, que estaba allí en la última diapositiva, hace referencia a poder cerrar brechas y democratizar y en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Para poder contribuir cada vez más a reducir las desigualdades, los procesos de exclusión social y todo lo demás. La Agenda de Desarrollo Sostenible tiene un lema muy importante, incluso hay un video muy lindo que también es interesante que lo puedan ver en YouTube, que lo pueden buscar así, no dejar a nadie atrás. Ese es el lema, no dejar a nadie atrás. Y cuando las Naciones Unidas nos invitan a empezar pensando en eso, en no dejar a nadie atrás, yo lo que diría es que lo primero que nosotros tenemos que hacer desde nuestros territorios, sin importar cuál sea la región donde estemos, es voltear a mirar a las comunidades que han estado históricamente más marginadas del acceso a la información, a bienes y servicios educativos y culturales. O sea, tenemos que empezar por los que han estado históricamente en desventaja, ¿sí? Entonces estamos hablando de los grupos étnicos, estamos hablando de la mujer, estamos hablando de las niñas, estamos hablando de las poblaciones campesinas, ¿cierto? Independiente en cada territorio, la población migrante, por ejemplo. Entonces en cada territorio hay unas problemáticas más sentidas que en otros. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, sí o sí, esta es una cosa que no es negociable. Yo no me puedo inventar nada desde la biblioteca que mi comunidad no me haya dicho que necesita o que quiere. Muchas veces nos inventamos unas cosas muy lindas y hacemos unos portafolios de servicios divinos y vamos y vemos las estadísticas y resulta que 4 de esas ofertas que tenemos allí tienen muy poquita afluencia de usuarios. Y eso tiene que ver porque quizás eso no era lo que la comunidad necesitaba, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de innovación, ojo, no quisiera que se quede en la mente de quienes nos están acompañando que innovación es solamente tecnología o que innovación es solamente tener una gran infraestructura y estos espacios supermodernos, porque no es así. Por eso, así como les mostré al principio, esas grandes bibliotecas, los Makerspace, los Bibliolabs, los Learning Commons, con esas salas tan lindas de colores y eso, también les mostré las bibliotecas humanas, también les mostré las bibliotecas portátiles, también les mostré las bibliotecas de Ciudad Bolívar, la Biblioteca de la Creatividad, que es una biblioteca que está ubicada en Ciudad Bolívar. Porque innovar no es solamente introducir tecnología. Innovar quiere decir hacer cambios, así sean
incrementales, no tienen que ser disruptivos, sino cambios pequeños a la forma como tradicionalmente hacemos las cosas. Entonces resulta que si estamos hablando de una región que es mayoritariamente rural, ¿cierto? Que está muy atravesada, por ejemplo, por temas agrícolas, por temas medioambientales, por población campesina. Allí yo tengo una riqueza enorme, por ejemplo, para un proyecto como las bibliotecas humanas. Cómo poder emprender un proyecto de tradición oral, de recuperación de saberes ancestrales, de prácticas y saberes cotidianos, populares, con esas personas de esa comunidad, intercambios de saberes intergeneracionales entre los adultos y los niños, cosas que, proyectos como el de la Biblioteca de la Creatividad, como a través de la biblioteca empezamos a hacer procesos de investigación sobre cómo hacer una huerta y con las familias empezamos a hacer huertas en los hogares y huertas en la biblioteca para contribuir a temas de sostenibilidad ambiental, económicos también. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante que las tengamos en cuenta allí, porque no estamos hablando solamente, es decir, el tema de recursos no puede ser una limitante para no innovar o para no hacer cosas en beneficio de esas comunidades. No tenemos que esperar a que las comunidades vengan a la biblioteca. Nosotros tenemos que leer muy bien el contexto, identificar y caracterizar el territorio. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas que yo tengo allí? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me da la tierrita? ¿Qué me da ese territorio para poder trabajar, para poder hacer más pertinente mi propuesta de servicios, para poder establecer alianzas, para poder contribuir desde la biblioteca, desde mi entidad, desde mi centro cultural, comunitario, como se llame, a resolver ese problema del medio ambiente que hay allí, a resolver ese problema de violencia intrafamiliar que está aumentando los índices por la pandemia? Son los problemas de la comunidad, son sus necesidades las que nos señalan el camino y nos dicen, venga, yo puedo hacer esto, y no es necesario que nos inventemos grandes cosas o que esperemos a tener grandes cifras de presupuesto, sino que poco a poco podemos mirar, hay muchas cosas que se están haciendo ya en otros lugares y simplemente es conocerlas y replicarlas, ¿sí? Eso es un poco en términos generales lo que creería Fernando. No, pues Jimmy, muchísimas gracias. Creo que acá todos asentían en el tema de realmente conocer dónde estamos, conocer cuál es el lugar y qué necesidades tenemos, ¿no? Creo que ese es el punto de partida, es trabajar situadamente, ¿no? No podemos trabajar por fuera de un contexto pensando en que las cosas de un lado funcionan en otro, sino pensemos en conjunto y construyamos en conjunto y de esas necesidades. Pues Jamie, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto haber cerrado este seminario de bibliotecas y construcción de ciudadanías con tu presencia, con tu participación, con ese panorama amplio, como tú nos lo decías aquí en la respuesta, de grandes proyectos, pero también entender esa palabra de innovación aunada a varios aspectos que tienen que ver con algo maravilloso que tenemos los seres humanos y es ser creativos y, y saber leer dónde estamos y desde ahí resolver nuestras propias situaciones. Y bueno, agradecerte aquí en nombre de este público, de la gente que te conoce, admira tu trabajo, agradecerte no solo por hoy, sino por el maravilloso trabajo que realizas. Nosotros desde el Banco de la República reconocemos esa maravillosa labor y gracias por ser una aliada también de la red de bibliotecas del banco y también de todos los lugares donde ustedes, con su trabajo, con su apasionamiento por esto, Jamie, porque esto es de pasión y eso sabemos que tú la tienes de sobra. Entonces, te agradecemos muchísimo a todos quienes han estado presentes acá de manera presencial, a quienes se han conectado de manera virtual y a quienes estarán de manera sincrónica en nuestros contenidos del canal de YouTube de Banrep Cultural. Les dejamos un fuerte abrazo. Gracias por conectarse esta tarde. Que tengan un resto de día muy lindo y a seguir trabajando desde el corazón, que creo que es la única manera de transformar. No sé si Jamie quisieras cerrar con algo. No, solamente decirles a todos pues que me habría encantado estar allá con ustedes para poder conversar
mucho más, vernos, porque estoy segura que allí de pronto hay personas con las que nos hemos encontrado en otros momentos de la vida. Les mando un abrazo muy grande, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad, Fernando, por invitarme a esta programación tan interesante y muchas gracias a todos y pues por esa atención tan esmerada y por esas palabras tan generosas tuyas también, Fernando. Muchísimas gracias y espero que nos sigamos viendo próximamente. Un abrazo muy grande y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Bueno, nos despedimos. Adiós. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias. Chao.